Hola a todos, bienvenidos al rincón de mi mundo llamado Sea Chisma, donde hablamos de mis anécdotas y de mis conocidos, además de los chismes más calientes de las redes. Soy Andromax y hoy quiero hablarles sobre mis experiencias con los peores 3 maestros que he tenido el disgusto de conocer en mi vida. Eran injustos, difamatorios, corruptos, groseros y poco profesionales, y de cómo nos hacían la vida de cuadritos a todos en mi salón, en diferentes etapas de mi vida. Te contaré cómo logré vencerlos en su propio juego para que no me perjudicaran. Comencemos hablando de un breve disclaimer del canal en este sentido. Dicho esto, comencemos. La peor profesora de primaria. Cómo me acuerdo de mi versión de infancia en la que en cuarto grado me picó un abejorro en el brazo y se me hinchó un montón. Y eso que yo no lo molesté, sino que fue otro compañero. De mi infancia en la que algunos de mis compañeros olían a popó y a patita sudada de quesito. Todos hemos vivido algo así, pero obvio, fue el ciclo más inocente que todos hemos experimentado. Pues bien, tenía una profesora que le llamaremos la peluca sape, porque usaba peluca, y esta profesora era de las que se metía en la oficina del director, y no precisamente para entregar calificaciones. Esta misma profesora peluca la traía contra los alumnos y alumnas que eran serios. Ese es mi caso. Yo soy serio y directo. Así soy desde siempre. Así que no solo era contra mí, que conste. Un día la profesora peluca estaba contando chistes y varios de los alumnos no nos reímos porque no eran chistes adecuados para nuestras edades. Y de hecho la mayoría no los entendió. Pero como yo era de los que se sentaban enfrente, me agarraba como ejemplo y empezaba a juzgarme de pies a cabeza. Ya saben, mi personalidad, mis gustos, lo que llevaba puesto, cómo se veían mis padres, etc. Y por si no lo sabías, esto es ilegal, poco profesional y poco ético. Si mi familia lo hubiera querido, la podríamos haber denunciado y podría haber escalado a un tema penal por discriminación, acoso y un largo etcétera contra todos mis compañeros, no solo yo. ¿Nani? Pero tranquilos, Androsito no tuvo que hacer algo así. Entonces, la maestra peluca era detestable. A veces no dejaba tarea y al día siguiente nos decía que sí dejó y era una discusión de todo el salón contra ella, a lo cual ella cedía por presión. Y si no la hacíamos en 10 minutos en su clase y se la entregábamos, lo cual era imposible porque no había papelería en la escuela que vendiera cosas tan específicas como monografías, papel cascarón, etc., nos quitaría un punto en su materia. Hija de la Estarás pensando ahora. Y obvio, para hacerlo más injusto, ella tenía su grupito de favoritos y favoritas, que se las pasaba porque según ella, al menos hacían el intento, lo cual era falso, porque hacían lo mismo que los demás, buscar en el libro de la materia y elaborar lo que nos pedía. Total, nos bajaba un punto la desgraciada. Así fue durante todo el ciclo escolar, hasta que nos la cambiaron por otra profesora que era floja, pero al menos no era una desgraciada. Y te estarás preguntando, ¿y qué fue de la maestra profesora señorita? Sip, literal, nos hacía decirle todos esos pronombres, títulos, etc. Pues déjame te cuento que el karma, creas o no en él, se la cobró carísima. A mí me tocó verla acabada unos años más tarde. Estaba demacrada, calva, con mechones de pelo como perro French Poodle, mal cortados, en silla de ruedas, y la recordaba blanca, que ella hacía mucho alarde de su tez de piel con los compañeros morenitos. Pues ella terminó morena. Yo creo que fue por la enfermedad que la acosaba, pero sabes, ni siquiera me acerqué a saludarla. Tenía un proyecto que hacer con mis amigos y no podía perder el tiempo en ese momento. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Te ha pasado algo similar? Te leo en los comentarios. Pasamos a la época de la bilirrubina, la secundaria, donde todos recordamos nuestra adolescencia o seguramente la estarás pasando ahora mismo que estás viendo este video. No, yo, tú. Sí, soy tú. Te vas haciendo más independiente al responsabilizarte más de tus calificaciones, tareas, exámenes trimestrales, semestrales, etc. Y eso hacía que los profesores estuvieran presionados por recibir alumnos en pésimas condiciones de aprendizaje, obediencia escasa y nulo sentido de responsabilidad que, cabe resaltar, ese tipo de alumnos eran pocos, sí llegaban a afectar su trabajo. Y en ese periodo de adaptación afloraban algunos de los profesores que disfrutaban de hacerle la vida imposible a los alumnos, por culpa de unos pocos que no se lograban adaptar. Y es momento de hablar de la profesora Dora, de la materia de historia, porque literal era como la maestra Dora la exploradora. La tez de piel, el corte de pelo, hasta lo pasadita de peso. Pero le decían Dora la mamá Dora.
Creo que ya me entienden. Pero le decían así por lo mal y hasta cruel que se portaba con los alumnos. Entre ellos yo, que tuve varias discusiones con ella frente a todo el salón por supuestamente contestarle mal o no entregar tareas cuando yo le hablaba con respeto y seriedad, y tenía toda mi libreta y mi carpeta en regla con todo lo que ella pedía. Y es precisamente eso, la seriedad y el respeto. Ella quería que la lavara, y hasta que le trajera su típica manzana o su vinito, para tenerla tranquila. Pero yo no era el único. Todo el salón sufría esas mismas discusiones. ¡Esta perra está loca! Imagínate que empieza la clase y en vez de pasar lista de asistencia, era la lista de quejas de parte de ella contra el grupo. ¡Está loca! Constantemente nos reportaba al grupo entero en la dirección por no respetarla supuestamente. Pero no termina ahí, porque el único grupo que ella no reportaba era en el que ella era tutora. Imagínate eso. ¡Esta güera está loca! La maestra Dora tenía problemas con mucha gente. Y a día de hoy, ahora que lo pienso, ella tenía el síndrome del impostor. También era déspota y arrogante, altanera y presumida. Además tenía delirios de persecución. Por todo el comportamiento que la profesora tenía puedo deducirlo. Pero eso sí, frente al director y subdirector, una santa. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Y hasta se hacía la ofendida. Era la peor maestra que yo he tenido hasta ese momento. Y a todos los alumnos en su materia nos pasó con 7 de calificación. 7. Es que no me lo puedo creer. Yo le cumplía, asistía a su clase, no faltaba, entregaba el 95% de los trabajos y tareas y sacaba buenas notas en los exámenes y aún así, un 7 en la cara. Así con todos los alumnos, de más de 4 grupos, que yo tenga contabilizados, claro. La situación llegó hasta la dirección general de la escuela y se le estaban juntando quejas y reportes de los padres de familia con el mismísimo director general de la institución. Así que lo inevitable llegó. Tuvo que llegar a un acuerdo a la profesora y a todos los alumnos que ella sabía que nos había perjudicado, nos dio la oportunidad de presentar trabajos extra. Yo los elaboré y presenté. Me ayudó mi familia. Y lo bueno es que en su materia saqué un 9, que es como una B más en otros sistemas educativos. De ella supe años más tarde que no pudo mantener su trabajo por sus mismas manías, síndromes y me atrevería a decir psicopatías. Perdió su trabajo cuando le pegó a un alumno con una regla de madera y al romperse, las astillas le entraron al ojo causando muchísimo dolor y sangrado. La demandaron y hasta ahí quedó la triste historia de Dora la mamá Dora. Pasamos a lo que truje, chencha, preparatoria o bachiller. Llegamos a la etapa donde la mayoría decidimos qué queremos para nuestras vidas, o quizás tenemos una pequeña noción, una etapa donde aprendes a ser responsable y disciplinado, y se espera de ti un rendimiento aceptable y constante, y se esperaría lo mismo de los profesores, pero también eran la excepción. Tuve un profesor que más que ser malo era cuadrado, ¿sabes? No como Bob Esponja de cuadrado, pero sí que era de los tipos intransigentes, que te decía que algo era de color rojo y punto. Si tú le decías que hay otro método para llegar a la conclusión de que era rojo, él te decía, no, solo mi método es válido y te callas. Si quieres sí, si no salte de mi clase. No pasó ni un minuto, güey, o sea, no mames, espérate. Así era el profe. A pesar de que había más métodos, y sí, me refiero a un profesor de matemáticas, ya sabes, cálculo diferencial y cálculo integral y esas cosas que nos sirven en el ámbito profesional, pero en la vida diaria normal, pues no, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Nope. Se tenía que decir y se dijo. Pues bueno, los directivos, supervisores, etcétera, cuando eran cuestionados sobre si en una clase de matemáticas era a fuerza trabajar con un solo método para resolver algún problema matemático, nos veíamos en la sorpresa de que nos contestaban que no. El alumno entendido podía resolver los problemas matemáticos como él supiera hacerlo, siempre y cuando estuviera en regla y fuese correcto. El profesor tenía la obligación de verificar y comprobar la ecuación, cálculo, etc. y validar su respuesta, si fuera correcta o incorrecta. Pero no era obligación ampararse a un solo método. Y bueno, descubrimos que el profesor era flojo. No quería admitir más métodos de resolución de problemas matemáticos porque era un completo flojonazo. Le gustaba quedarse en una zona de confort. Luego, para terminar de romper las pelotas, el profesor era corrupto. Algunos de nuestros compañeros, para que el profe los pasara en la materia, le ofrecían dinero y él lo aceptaba y los pasaba con un 8. O sea, imagínate. A nosotros nos exigía su bendito método que era complicado, habiendo mejores métodos, y a otros compañeros que sabíamos que no entendían nada, les recibía el dinero y los pasaba.
A mí me enojó mucho la situación. Me decepcioné de la vida. Era terrible. Y bueno, la situación se desarrolló en un chantaje planteado por compañeros míos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Lo chantajearon en que tenían pruebas con evidencias sólidas para denunciarlo por corrupción. Casi como la frase de la mafia del poder. De la mafia del poder. Así que no le quedó de otra más que dar clases extra para enseñar a los alumnos que no entendieron su bendito método. Y esos compañeros pasaron con 7, pero ganado por ellos mismos. Y los demás tuvimos la oportunidad de presentar nuestros trabajos y tareas y de contestar el examen con el método que quisiéramos. Actualmente el profesor sigue impartiendo su materia, pero se quedó calvo. ¿Quién sabe por qué los malvados se quedan calvos o son calvos? Pero se quedó calvo. Y también se quedó con la lección que le dieron mis compañeros. Si te portas como un desgraciado, vas a caer en desgracia tarde o temprano. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Y dicho y hecho, no tuvo de otra que cambiar su mente cuadrada y dejar de ser un flojonazo. Eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta anécdota de hoy, sobrevivencias de mi vida. Tengo miles más, así que no se preocupen, las contaré más adelante. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si te gustó mucho el video, podrías invitarnos a un café a través de tus supergracias, comentando o a través de PayPal. Déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video de la sección de mi canal Sí al Chisma. Gracias por ver. Cuídense. Los quiero. Chao.